Señores, buenas tardes. Continuando con el curso de aplicación del enfoque basado en derechos humanos en la gestión pública, en la sesión 3, el día de hoy, veremos el enfoque basado en derechos humanos. ¿Cuál es nuestro objetivo de esta sesión de clases? El logro que tenemos que alcanzar en la sesión de clases. Conocer y comprender el enfoque basado en derechos humanos. Para conocer y comprender el enfoque basado en derechos humanos, en primer lugar tenemos que conocer el origen de los derechos humanos. Filosóficamente, no pueden separarse los derechos humanos de las teorías del derecho natural. Y un naturalismo cristiano que los hace provenir de Dios, la vida, la libertad y la dignidad. Sostienen que existen derechos anteriores y superiores a la ley escrita, reconocidas por la norma jurídica y adoptados por el Estado, de donde emana su obligatoriedad formal. La historia, en virtud de la cual y en atención a determinados momentos y circunstancias, se han venido estableciendo nuevos derechos humanos. La asociación, la libertad de expresión y la autodeterminación de los pueblos. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Son garantías jurídicas universales, son garantías de protección que protegen a los individuos y a los grupos contra las acciones y omisiones que interfieran con las libertades y los derechos fundamentales y que interfieran con la dignidad humana. Derecho de participación, libertad de expresión y de organización. O sea, son garantías que interfieran contra el derecho de participación, de la libertad de expresión, de la organización en las comunidades, ¿no? También tenemos la definición de qué son los derechos humanos, como la legislación en materia de derechos humanos que obliga a los gobiernos principalmente y otros titulares de deberes a hacer ciertas cosas y le impide hacer otras. Entonces los derechos humanos tienen una legislación en materia de derechos humanos que obliga a los gobiernos en forma prioritaria, ¿no? Y a los otros componentes del Estado a hacer ciertas cosas y les impide hacer otras. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad, libertad de pensamiento, libertad de tráfico, libertad de palabra, ¿no? Alimentación, el derecho a la alimentación, todos tenemos derecho a alimentarnos, derecho a la educación, todos los ciudadanos tenemos derecho a la educación. Por eso no se explica cómo pueden existir personas que no saben leer ni escribir, porque todos tienen derecho a la educación, derecho a la salud. Por ejemplo, Canadá tiene un buen sistema de salud bien organizado y es estatal, ¿no? Derecho a la recreación. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Los derechos humanos son universales, o sea,
juega para todo el mundo, no solamente para el Perú, sino para todo el mundo. Inalienables, o sea, de todos los seres humanos. Se centran en la dignidad intrínseca de la persona y en el valor igual de todos los seres humanos. Para los derechos humanos, todos los seres humanos son iguales. No hay seres humanos superiores. Y esta igualdad lo hace indivisible e interdependientes. O sea, pueden establecer sinergia entre los seres humanos. Son indivisibles pero interdependientes. Son iguales. No pueden ser suspendidos o retirados. El derecho humano existe y está dado. No puede suspender por un periodo o retirarse o no. Es universal. Los derechos humanos imponen obligaciones de acción y de omisión, de actuar y de omitir, hacer cosas que no podemos hacer, particularmente a los estados, ¿no? También a los ciudadanos. Han sido garantizados por la comunidad internacional. Esos derechos humanos han sido consensuados, han sido debatidos y han sido aprobados a nivel internacional y los países han firmado los convenios correspondientes de los derechos humanos y ya lo hacen para cada uno de sus pueblos, ¿no? Partícipe de cada uno de sus pueblos, de la legislación de sus pueblos. También los derechos humanos están protegidos por la ley. En el Perú por la Constitución y las leyes que explican y desarrollan cada aspecto de la Constitución. Los derechos humanos protegen a los individuos y a los grupos. A ser invadidos, a ser explotados, protegen a los individuos y a los grupos. Seguidamente veremos los tipos de obligaciones que hay en relación con los derechos humanos. Obligaciones que hay en relación con los derechos humanos. Estas suelen ser de tres tipos. O sea que las obligaciones suelen ser de tres tipos. En primer lugar, el respetar, el respeto, ¿no? No interferir con su disfrute. Ejemplo, restringir arbitrariamente el derecho a votar o la libertad de asociación. Por ejemplo, acá todos tienen libertad para votar, ¿no? El voto es voluntario, pero todos tienen la libertad para votar, no están restringidos el derecho de voto, ¿no? O la libertad de asociación. En segundo lugar, tenemos la protección, proteger, adoptar medidas para que terceras partes no interfieran con su disfrute. Ejemplo, el Estado debe proteger el acceso a la educación, asegurando que las madres, los padres y o los empleadores no impidan que las niñas, jóvenes, niños acudan a la escuela. Y en tercer lugar, hacer efectivos los derechos humanos, para lo cual tenemos que adoptar medidas progresivas que permitan el disfrute efectivo del derecho de que se trate. Ejemplo, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la salud. El Estado tiene que facilitar el derecho a la vivienda, es una obligación del Estado facilitar la vivienda, la educación, la salud, ¿no? Seguidamente veremos qué es el enfoque basado en derechos humanos. El enfoque basado en derechos humanos es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano, un marco de conocimientos para el proceso del desarrollo humano, que desde el punto de vista de la normatividad está basada en las normas internacionales.
sea, toda la norma que ha sido aprobada sobre derechos humanos a nivel internacional es la base de esta normatividad. Y desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos. O sea, operativamente está orientado a promover y proteger los derechos humanos. Este enfoque basado en derechos humanos es una metodología clave e innovadora. ¿Para qué sirve esta metodología clave e innovadora? Para el desarrollo de las acciones de intervención, para la garantía, el respeto y la protección de los derechos humanos. De tal manera que se puedan abordar los problemas sociales y darles solución. Contempla a las personas como sujetos de derechos y a las problemáticas que las afectan como vulneraciones de estas. Entonces, es una metodología clave e innovadora para el desarrollo de las acciones de intervención. Es el enfoque basado en derechos humanos, que nos da garantía, respeto y protección de los derechos humanos, abordando los problemas sociales. Considera a las personas como sujetos de derechos, todos tienen derechos, y a las problemáticas que las afectan como vulneraciones de estos sujetos de derechos. Entonces, ¿qué comprendemos de este enfoque basado en derechos humanos? Que los derechos humanos es para todos. No hay distinción de razas, de etnias, de credos. Todos tienen derecho a los derechos humanos. El enfoque basado en derechos humanos está basado en los valores. Es por eso que en las escuelas tenemos que desarrollar los valores, enseñar los valores, elevar el nivel de los valores. Principios y normas universales. La honradez, la puntualidad, el orden, la limpieza. Que son propios de la dignidad de la persona humana y que se refieren a la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la participación política, el bienestar social y cualquier otro aspecto ligado al desarrollo integral de la persona y que se sustentan en los derechos humanos. Entonces, este enfoque basado en derechos humanos, que se sustenta en los valores, tiene su punto de partida en la familia. Y la sinergia y la integración de las familias, la unión de las familias, forman la comunidad. Y estas comunidades tienen que estar integradas a la sociedad civil, tanto el sector privado como las prácticas del gobierno local. El gobierno central que da la legislación, las políticas y los recursos al sector privado y a la sociedad civil. La familia presenta reclamos sobre sus derechos, pero también tiene obligaciones y responsabilidades que cumplir. Entonces la comunidad internacional presenta la legislación, las políticas y los recursos como consecuencia de la reunión de los representantes de los países, ¿no?, para garantizar este Estado de Derecho, tanto en la sociedad civil como en el sector privado. Desde este punto de vista, el enfoque basado en derechos humanos identifica a los titulares de los derechos, en primer lugar a la familia, y a aquellos a los que tienen derecho, y a los correspondientes titulares de responsabilidades y titulares de las obligaciones. No solamente tenemos
derechos también tenemos responsabilidades y obligaciones que nos incumben y que tenemos que procurar fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar y también reivindicar a los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones. Al mismo tiempo, cuando se formulen las políticas y los programas de desarrollo, el objetivo principal deberá ser la realización de los derechos humanos. No puede darse una política pública que vulnere los derechos humanos. No tiene que contemplar la protección del ciudadano en cumplimiento a las normas internacionales sobre derechos humanos y al enfoque basado en derechos humanos. Los principios y las normas contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos deben orientar toda la labor de cooperación y programación del desarrollo en todos los sectores y en todas las fases del proceso de programación. Los acuerdos a que han llegado los países y que se materializan en principios y normas contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos deben orientar toda la labor de cooperación y programación del desarrollo en todos los sectores y en todas las fases del proceso de programación. El desafío. ¿Cuál es el desafío? Y comprender el enfoque de necesidades que tienen los pueblos y en forma simultánea valorar el enfoque basado en los derechos humanos, o sea, solucionar el problema de estas necesidades, pero contemplando el enfoque basado en derechos humanos. Ese es el desafío, ¿no? No es que porque yo necesito voy a robar o yo necesito voy a matar, ¿no? Asaltar, no, sino que tengo que integrarlos estos, el enfoque de necesidades con el enfoque basado en derechos humanos. ¿Cuáles son las características de estos enfoques? De estos dos enfoques, del enfoque de necesidades y el enfoque basado en derechos humanos. El enfoque de necesidades se centra en el resultado, mientras que el enfoque basado en derechos humanos se centra tanto en el proceso como en los resultados. Proceso, o sea, a fin de determinar las mermas, los errores o las fallas, apenas surja en el proceso, ¿no? El enfoque de necesidades ve el análisis y se enfoca en la identificación de necesidades. Analiza la problemática y se enfoca en identificar cuáles son las necesidades primordiales de cada una de las comunidades, ¿no? De los pueblos. El enfoque basado en derechos humanos ve el análisis y se enfoca en la identificación de las causas de la vulneración de derechos. Analiza por qué se vulneran los derechos, ¿no? Y trata de dar solución de raíz, ¿no? Identificando las causas. En el enfoque de necesidades se reconoce que las personas merecen que sus necesidades sean satisfechas. En el enfoque basado en derechos humanos reconoce que las personas pueden exigir el cumplimiento de sus derechos. O sea, no solamente que sus necesidades sean satisfechas, sino que se cumplan sus derechos, exigir el cumplimiento de sus derechos. En el enfoque de necesidades, los individuos son objeto de las intervenciones. En el enfoque basado en derechos humanos, los individuos son ciudadanos sujetos de derechos. En el enfoque de necesidades, los individuos son beneficiarios pasivos de productos y servicios. En el enfoque basado en derechos humanos,
Los individuos son agentes protagonistas de su propio desarrollo, o sea que ellos mismos, mediante la eliminación de las fallas, de las mermas, de los errores, son protagonistas, son agentes protagonistas de su propio desarrollo. Sabe cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones, ¿no? En el enfoque de necesidades atiende las causas inmediatas de los problemas, o sea, lo que está en el corto plazo, ¿no? Mientras que en el enfoque basado en derechos humanos atiende las causas estructurales de los problemas y sus manifestaciones, va al origen del problema, a la matriz. Entonces este es el enfoque de necesidades versus el enfoque basado en derechos humanos. Evolución de los enfoques de políticas públicas. Del enfoque de necesidades, que tiene un beneficiario, se pasa al enfoque de utilitarista, o sea, del consumidor, que consume, ¿no? Alimentos, consume energía, consume salud. Y del enfoque utilitarista pasamos al enfoque basado en derechos humanos, que ya no ve el beneficiario ni el consumidor, sino ve al ciudadano. En este desafío tenemos los factores contextuales y los factores individuales, ¿no? Lo que está en el contexto, lo que está en las normas, ¿no? Y el factor individual de cada uno, sus valores de cada uno. Este es el desafío, ¿no? De que le vemos nuestros valores, el nivel de nuestros valores. La persona humana es lo más importante. En este desafío es como armar un rompecabezas. Tenemos que realizar la investigación y identificar las piezas claves. Seguidamente veremos el enfoque basado en derechos humanos como un instrumento metodológico. Este instrumento metodológico usa el discurso de la teoría constitucional y la teoría internacional de los derechos humanos, pero a su vez incorpora una dimensión política en el análisis, el de la decisión pública adoptada a través de las políticas públicas del Estado. Y este Estado es quien se hace principal responsable de la vigencia de los derechos humanos y pone al ciudadano al centro de toda la decisión. El ciudadano es el cliente. ¿Cuáles son los atributos del enfoque basado en derechos humanos? Cuando se formulen las políticas y los programas de desarrollo, el objetivo principal deberá ser la realización de los derechos humanos, el bienestar, pero mediante la realización de los derechos humanos. El bienestar general, respetando los derechos humanos. Un enfoque basado en los derechos humanos identifica a los ciudadanos y a las ciudadanas como titulares de estos. El contenido de los derechos y los correspondientes titulares de deberes y las obligaciones, responsabilidades del Estado, procurando fortalecer las capacidades para demandar su vigencia de los primeros y de los segundos para realizar o crear condiciones para su vigencia. Los principios y las normas contenidas en los tratados internacionales que han sido formulados por los representantes de todos los países firmantes de estos tratados deben orientar toda la labor de cooperación y programación del desarrollo en todos los sectores y en todas las fases del proceso de programación.
Seguidamente veremos cuáles son los elementos básicos del enfoque basado en derechos humanos. Tres aspectos fundamentales. Primero, delimitación del derecho. Segundo, obligaciones del Estado. Y tercero, principios transversales. En la delimitación del derecho tenemos que identificar la identificación del derecho y los elementos del contenido del derecho. En las obligaciones del Estado, las obligaciones fundamentales son obligaciones de respetar, obligaciones de proteger, obligaciones de garantizar el irrestricto cumplimiento de los derechos humanos, obligaciones de promover el respeto por los derechos humanos y finalmente los principios transversales. El principio de igualdad y no discriminación. Todos los hombres somos iguales y no debemos ser discriminados por nuestra raza, por nuestra etnia, por nuestras costumbres o por nuestra lengua. El principio de progresividad y no regresividad, que todos, mediante los derechos humanos, todos tenemos que progresar. Todos tenemos el derecho al progreso y no a la regresividad, ¿no? El principio de participación ciudadana en la toma de decisiones, que es la participación de los actores de la comunidad. El ciudadano es un actor de la comunidad, entonces debe participar, si no después se van a tener resultados que no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque no ha participado el ciudadano en la toma de decisiones, ¿no? Si no puede estar directamente, pues su representante tiene que estar para en la toma de decisiones. El principio de transparencia y rendición de cuentas. Todo debe informarse, todas las políticas que se van a tomar, las acciones que se toman en los diversos niveles de gobierno, central, regional o local, debe ser transparente, debe estar publicado en los portales informativos y todos los gastos que se realicen para el cumplimiento de las políticas públicas debe presentarse la rendición de cuentas correspondiente. Seguidamente veremos los elementos básicos del enfoque basado en derechos humanos. El elemento fundamental, el elemento básico y fundamental del enfoque basado en derechos humanos es la persona. Que va a solucionar sus necesidades mediante la aplicación de las políticas públicas, por lo cual los actores tienen que formular buenas políticas públicas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Por lo tanto, el Estado tiene obligación de garantizar las políticas públicas, pero también tiene derechos, ¿no? Entonces la persona debe también cumplir con esas obligaciones y debe cumplir con sus derechos, ¿no? Satisfacer sus derechos. Obligar el cumplimiento de sus derechos, que sus derechos se cumplan. Punto importante es la participación ciudadana. Muchos ciudadanos no participan en las políticas públicas, no participan en el gobierno de su pueblo. Entonces, eso trae como consecuencia gobiernos corruptos, gobiernos mal manejados, porque no obligan a sus gobernantes al cumplimiento de la satisfacción de sus necesidades. Tenemos que ver esta participación, tiene que ser progresiva y no regresiva, o sea, tenemos que
Y la participación debe ser para el progreso de los pueblos, para la mejora y el desarrollo de los pueblos. Permanentemente debe tener como norte la igualdad y la no discriminación de las personas, de los ciudadanos. Y fundamentalmente la transparencia y la rendición de cuentas. Tenemos que informar todo lo que se hace como gobierno, como de las políticas públicas que se están ejecutando, y la rendición de cuentas de esas políticas, cuánto se ha gastado y qué es lo que se ha producido, ¿no? Y a ver si efectivamente justifica el gasto el resultado alcanzado. Seguidamente veremos cuáles son los pasos básicos para la aplicación del enfoque basado en derechos humanos. En primer lugar, tenemos que delimitar la política pública, comprendiendo el problema público que la política pública resolverá y la alternativa de solución seleccionada. Para esto tienen que participar todos los actores. No puede hacerlo una empresa, no lo puede hacer solo el gobierno, tienen que participar todos los actores. El pueblo tiene que participar para delimitar en forma correcta la política pública y comprender cuál es el problema público, a fin de que esta política pública resuelva ese problema y presente una alternativa de solución seleccionada. En segundo lugar, debemos delimitar el derecho. ¿Cómo delimitamos el derecho? Estableciendo los estándares nacionales e internacionales, a fin de definir qué derechos y cuáles son sus contenidos que debemos aplicar. En tercer lugar, identificar las obligaciones estatales. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado para con sus ciudadanos? ¿Están cumpliendo? ¿No están cumpliendo? Servicios básicos esenciales, el agua. Verificar los principios transversales. Establecer los contenidos específicos para verificar el enfoque basado en derechos humanos en la política pública. Puede ser que la política pública se esté dando, pero no se está dando con el enfoque basado en derechos humanos. Entonces hay que verificar. ¿Y quién tiene que hacer esto? El pueblo, ¿no? Ahí tenemos los aspectos de la arquitectura institucional, las políticas y las estrategias, y los programas y proyectos. Tienen que ser con participación de todos los actores. Si hay un actor que no participa, no va a estar en forma correcta la política pública y no van a estar contentos los integrantes de toda la comunidad. Entonces vamos a ver el primer punto, que es delimitar la política pública. ¿Cómo delimitamos la política pública? El primer paso para aplicar el enfoque basado en derechos humanos es identificar y delimitar en qué política pública se desea implementar y cuáles serán los elementos a ser tomados en consideración en el análisis. Entonces, es identificar y delimitar en qué política pública se desea implementar. Y la implementación es fundamental. No es cuestión de dar una buena política pública, sino es cuestión de implementar esa buena política pública, porque si no va a quedar como buena, pero en el papel. Y la implementación consiste en darle los medios humanos, los medios económicos, financieros y tecnológicos para poder alcanzar el objetivo de esa política pública. Entenderemos aquí a la política pública como un proceso decisional o de decisiones. Es complejo, en el que interactúan múltiples actores, son todos los actores, el gobierno, las empresas privadas, las empresas públicas, la comunidad, con el fin de resolver un problema público
o crear resultados valiosos para el ciudadano o comunidad. Esta será visible a través de diversos instrumentos y dispositivos de política. Y básicamente con la remisión de cuentas, pues, que hemos hablado, ¿no? Se tiene que ver resultados. Segundo principio, ¿no? Segundo paso básico para la aplicación del enfoque basado en derechos humanos. Delimitar el derecho. Tenemos que ver qué parte del derecho vamos a considerar como fundamental, ¿no? Entonces, se realiza la identificación del derecho a partir de los estándares internacionales y nacionales. O sea, no tenemos que inventar nada, todo está escrito. También con los contenidos del derecho, tomemos en cuenta estos 4 elementos de los contenidos del derecho. La disponibilidad. Todo es factible, es beneficioso cuando tiene oportunidad, cuando es en su oportunidad. Entonces tiene que ser cuando el ciudadano lo necesite. El bien o servicio debe estar garantizado. Por ejemplo, vivienda. Si voy a vivienda no le voy a dar en pleno frío. Pues, he programado, he planificado hacer viviendas con calefacción para la zona, para evitar el friaje en la zona del altiplano, el Puno. Pero y llega el friaje y todavía no están terminadas. Entonces, no hay derecho, no se está cumpliendo con los principios del derecho humano, ¿no? Entonces tiene que ser cuando el ciudadano lo necesite. El bien o servicio debe estar garantizado. El bien, que es la vivienda, o el servicio, agua, luz, que tiene que ser en su oportunidad. Accesibilidad. Cuando el ciudadano lo necesite, quiera recibir o gozar del bien o servicio, debe lograr sin discriminación alguna. O sea, tiene que tener el acceso, no debe haber prioridades. La calidad. Cuando el ciudadano recibe el bien o servicio, debe ser óptimo para su goce y su disfrute. Debe ser un servicio o un bien de calidad. Adaptabilidad. Es necesario adecuar la política a la realidad social y cultural de las personas o comunidades a quienes se afecta. Entonces uno tiene que adaptarse a la realidad social y cultural de los pueblos, de las personas o comunidades a quienes se afecta. Hay que considerar las costumbres, las etnias, el idioma que hablan. Si voy a hacer una política pública de educación, tengo que considerar el idioma en que habla esos pueblos, ¿no? No le puedo a todos a rajatar aprender castellano, no, porque cada uno tiene, cada comunidad tiene su idioma, su lenguaje, su lengua. Tercer paso, identificar las obligaciones estatales. ¿Qué es lo que es obligación del Estado? Aunque no hay una uniformidad en la definición de los tipos de obligaciones, usaremos la siguiente para efectos metodológicos. El Estado debe respetar a sus ciudadanos, debe proteger a sus ciudadanos, debe garantizarles los derechos humanos a sus ciudadanos y debe promover la cultura de derechos humanos entre sus ciudadanos. Con relación a la identificación de las obligaciones del Estado, el trabajo no solo queda en identificar cuáles son tales obligaciones, sino en establecer con precisión cuáles son estas respecto de cada dimensión o elemento del derecho identificado. Esto nos permitirá tener decisiones concretas que el Estado debe adoptar para satisfacer los diversos contenidos de los derechos humanos.
Cuarto paso, verificar los principios transversales. Los principios transversales del enfoque basado en derechos se entiende como marcos asentados por la comunidad internacional, o sea, los acuerdos que han llegado a los representantes de todos los países que se han firmado en tratados internacionales, que establecen límites que deben ser respetados al momento de adoptar las políticas de promoción y protección de derechos humanos. Por ello, establecen lo que sería el ámbito de aplicación del enfoque basado en derechos y orientan el mismo uso del enfoque entendido como un instrumento de aplicación de los derechos humanos. De acuerdo con las Naciones Unidas, los principios que son transversales y posibles de ser operativos al ejercicio de cualquier derecho son, en primer lugar, la igualdad y no discriminación. Todos somos iguales. No hay diferencia ni por raza, ni por etnia, ni por sexos. En segundo lugar, la progresividad y no regresividad. Tenemos que progresar. Tenemos que producir para progresar. Participación ciudadana en la toma de decisiones. El ciudadano tiene que acostumbrarse a participar, no debe estar aislado, no debe ser ajeno a las decisiones que se tomen para su comunidad. Transparencia y rendición de cuentas. Acciones informadas y rendir cuentas de los resultados alcanzados. Seguidamente vamos a ver establecer los contenidos específicos. ¿Qué aspecto es necesario analizar de la política pública? Los autores proponen que al menos se estudien 4 aspectos claves. En primer lugar, la estructuración del problema público a resolver y las alternativas de solución. Estructurar el problema y ver cuáles son las formas de acción para solucionarlas, cuyo centro debe ser la persona. El beneficiario debe ser la persona. En segundo lugar, la arquitectura institucional. El rol rector de coordinación y articulación de políticas, así como la estructura organizacional y sus capacidades técnicas, presupuestales y de recursos humanos. Justamente decía que el éxito de una política pública es el cumplimiento mediante la implementación. Si no hay implementación de esa política pública, no se va a cumplir porque no tiene los dos medios tecnológicos, medios económicos, medios financieros y medios humanos, recursos humanos, ¿no? El otro contenido es las políticas y estrategias. Ahí vemos los objetivos, la línea de acción y las tácticas operativas para alcanzar los objetivos, ¿no? Los programas y proyectos, que son las operaciones, reglas y actividades conducentes a la implementación de la política y la estrategia. Bueno, ahora vamos a desarrollar un mapa mental de todo lo que hemos escuchado a fin de que comprendamos mejor el enfoque basado en derechos humanos, ¿no? ¿Qué aprendimos en esta clase? Llegó la hora de dialogar con tu compañero o con un familiar que ha participado de esta clase virtual. Comenta, es una lista de los puntos más importantes que están desarrollados en clase. Y utilizando estos puntos importantes, en una diapositiva o en una hoja, un mapa conceptual sobre el enfoque basado en derechos humanos. Llegó la hora de la tarea. Lo puede hacer en una página y luego le toma una foto y le envía al celular, lo envía al WhatsApp el número que figure en la última diapositiva o lo puede enviar por correo.
Muchas gracias por la atención. El teléfono celular figura ahí en esta diapositiva, el 998-774314. Y la presentación de los trabajos puede ser adicional al WhatsApp, puede ser en el email que figura transparencia, el cfgh57@hotmail.es. Nuevamente, muchas gracias por su atención y que tengan un buen fin de semana y hayan comprendido a cabalidad esta conferencia. Muchas gracias.